al Señor, pedirle que Él pueda hablar a nuestras vidas, que Él pueda revelarse grandemente en cada uno de nosotros y que podamos ver su mano a través de la palabra que vamos a estar escuchando. Amén. ¿Qué te parece si le decimos al Señor? Padre, háblanos, Señor, revélate. Haznos entender, Señor, el camino por el cual debemos de andar. Sabemos que tus caminos son caminos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir de ti y para conocer la que tú tienes preparado para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, yo tengo un tema para ti que le he titulado Aprendiendo a seguir instrucciones. ¿Ok? ¿Cuántos sabemos que si seguimos las instrucciones nos va a ir bien? Si seguimos las instrucciones se van a abrir puertas, que si seguimos instrucciones las cosas que no funcionaban correctamente pues van a comenzar a funcionar. Y bueno, yo quisiera darte este tema porque sé que es de vital importancia, son cosas que Dios me ha estado hablando en este tiempo y que tenemos que poner en práctica. Y me gustaría que fuéramos ahí al libro de Isaías, en el capítulo número 30, en el verso número 21. Y ahí dice la palabra: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando el Señor y está diciendo: yo te voy a mostrar. Dice: entonces van a escuchar tus oídos y una palabra, una voz que te diga: este es el camino por el cual tú debes de andar, no te muevas para allá, no te muevas para el otro lado, haz lo que yo te estoy diciendo. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos estuviera hablando constantemente de esa manera? ¿Sabes qué? Lo necesitamos. Y te voy a decir por qué lo necesitamos, porque así es como se debe de vivir la vida, así es como la vivieron grandes hombres del Señor, y así es como tú y yo también la tenemos que vivir. Qué difícil es para muchos encontrar el camino correcto y la decisión correcta que tienen que seguir. Nos hacemos preguntas. Muchas veces nos damos topes en la vida con las situaciones que vienen en contra nuestra. Nos enfrentamos a dificultades muy grandes solamente porque no sabemos la manera correcta de conducirnos en la vida. O las decisiones que tomamos son equivocadas, porque muchas veces podemos tener la seguridad y la certeza de que vamos caminando de una manera correcta, pero vamos caminando de una manera correctamente equivocada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pensamiento nuestro, nuestra experiencia o nuestra forma de hacer las cosas no siempre son las más óptimas. Somos guiados por esa experiencia, somos guiados por nuestras emociones y desgraciadamente fracasamos en la vida, en las cosas que nosotros intentamos. La causa principal por la que nos pueda ir bien o nos pueda ir mal en la vida radica en la relación que nosotros tengamos con aquel que creó y diseñó la vida, aquel que creó el mundo, aquel que creó también un plan y un propósito específico para que tú puedas caminar por él. Desgraciadamente para muchos hay cosas que les impiden tener esa relación cercana con el Señor, a través de la cual pueden conocer el camino por el cual deben de andar o que pueden vivir en la vida. Y esta relación con el Señor puede fallar por varias cosas. La primera de ellas es por no conocer a Dios. Una persona que no conoce a Dios pues no sabe cómo conducirse en la vida. ¿Y cómo se conduce una persona que no conoce a Dios? En base a sus propias experiencias, en base al ambiente que le rodea, en base a las emociones, como mencionamos anteriormente. Pero desgraciadamente esa no es la forma correcta en la cual debemos de andar. Ahora, la segunda cosa por la cual la gente no tiene una relación cercana con Dios es porque no tienen la necesidad de tenerla. Y no porque no la tengan, sino porque no creen tenerla, no creen tener que tener una relación con Dios. Y este tipo de personas por lo regular trata de arreglar las cosas a su manera.
no buscan a Dios, buscan mejor a personas o recursos que les puedan ayudar a avanzar o enfrentar cualquier problema o situación que venga en contra de su vida. En otras ocasiones simplemente no buscan al Señor porque no le quieren dar el tiempo al Señor. Aquí vemos a gente que conoce de Cristo, a gente que ha escuchado de Él, a gente que inclusive le ha aceptado como su Señor y su Salvador, pero que no toma el tiempo necesario para poder venir delante de la presencia del Señor y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es el camino que tú quieres que yo tome? ¿Cuál es la dirección a la cual tú me quieres llevar? La tercera cosa por la cual la gente no es guiada por el Señor es porque no saben hacerlo. No saben escuchar la voz de Dios. Muchos han escuchado, yo me acuerdo que escuchaba a gente que decía: no, Dios me habló y Dios me habló. Y yo no sabía cómo era que Dios le hablaba, pero yo les decía: pero ¿cómo te habla? O sea, ¿lo escuchas? ¿No lo escuchas? ¿Es algo que sientes? ¿Es un pensamiento? ¿O cómo es la manera en la cual Dios puede hablar? Y mucha gente está en esa misma situación y no saben cómo Dios habla porque tampoco saben cómo comunicarse correctamente con el Señor. Hay veces que queremos buscar a Dios, pero no sabemos cómo acercarnos a Él, o cómo pedirle, o cómo escuchar su voz para ir hacia el punto al cual nos quisiéramos dirigir o al cual no tendríamos que ir. Y esto es porque muchas veces la gente no ha sido enseñada, porque no hemos conocido o no hemos entendido la manera correcta de poder acercarnos delante de la presencia del Señor, de esperar en Él y de oír su voz para obedecerla. Y bueno, yo no quisiera ser alguien que no te pudiera enseñar esto. Si tú lo sabes, pues gloria a Dios, y si no lo sabes, pues pon mucha atención a esto que voy a estar hablando, porque yo creo que es de vital importancia para los que lo saben o para los que no lo saben, para podernos dirigirnos al cumplimiento del propósito de Dios. Mira, déjame decirte que Jesús llevó un ministerio exitoso. Jesús cumplió el propósito del Señor. O sea, el éxito radica en el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando tú alcanzas a cumplir todas las cosas a las cuales Dios nos llama, entonces tú vas a estar lleno, completo y satisfecho. Y esto viene a traducirse como la fuente del éxito en la vida de una persona: estar en el centro de la voluntad de Dios. Tú has sido creado para ese propósito grande y glorioso, para poder glorificar al Señor con tu vida y para dar un fruto abundante, que es lo que Dios quiere levantar en ti. Pero si tú lo haces, si tú vives la vida, o si tú te mueves en la manera en la cual tú crees que es lo correcto solamente, y no vas a consultar al Señor y no pides dirección a Dios, entonces déjame decirte que vamos a tomar caminos equivocados en muchas ocasiones. Dios siempre guió la vida de aquellos que le sirvieron. Personas más espirituales que tú y que yo pudieron venir delante de la presencia del Señor para clamar a Él y buscar la dirección hacia la cual ellos le tenían que dar y que guiar, que se tenían que guiar. Y déjame decirte que Dios les dio las instrucciones en las cuales ellos tenían que caminar. Porque si Él es el creador de todas las cosas, Él también es el que nos da el instructivo para que nosotros podamos guiarnos en la dirección correcta y hacer lo que tenemos que hacer de la manera en la cual tenemos que hacerlo. Y yo te voy a dar algunos ejemplos que veo en la palabra. No te voy a dar todos porque no acabaríamos de dar todas las instrucciones que el Señor da aquí en las Escrituras, pero te voy a dar algunas instrucciones que el Señor le dio a ciertas personas para que nosotros podamos apropiarnos de esas instrucciones también para poder caminar en nuestra vida. Y el primer ejemplo o el primer principio que yo veo son las instrucciones restrictivas, ¿ok? Dios nos da instrucciones restrictivas a cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos al principio, al Génesis, al Bereshit, como dicen los judíos, ¿verdad? El Génesis significa principio o inicio. Bueno, desde el inicio Dios dio instrucciones. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso número 15, dice la palabra esto. Dice: tomó pues Jehová al hombre
y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al hombre? La primera instrucción era ponerlo en un lugar. ¿Para qué? Para que labrara, para que trabajara el lugar y para que lo cuidara. Dios nos ha hecho administradores de su obra, de lo que es suyo. Pero vamos al verso número 16. Y aquí dice el Señor otra instrucción, da una muy importante, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer. Instrucciones: de todo árbol del huerto puedes comer. Verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Ok. Dios dio una instrucción muy sencilla, muy fácil de cumplir, pudiera decirse, porque lo único que no tenían que hacer dentro de todas las actividades que tenían era no comer de un árbol. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Pues comer del árbol. ¿Qué pasa con las instrucciones restrictivas? ¿Para qué son? Las instrucciones restrictivas son para que no te vengan consecuencias acerca de hacer cosas que no debes de hacer, ¿ok? Las instrucciones restrictivas son para cuidarte. Las instrucciones restrictivas son para guardar tu vida. No, es que yo no quiero nada de los cristianos porque son muy tajantes en muchas cosas que se tienen que hacer, y yo no estoy dispuesto a seguir leyes o a seguir a que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer. Bueno, todo esto no lo decimos nosotros los cristianos, sino lo dice el Señor. Las instrucciones las da el Señor y son para bendición y son para guardarnos de que no cometamos el error que cometieron Adán y Eva, que fue comer del árbol y por lo cual vinieron a morir. ¿Ok? La paga del pecado es la muerte, y el Señor nos restringe muchas veces de esas situaciones que en las cuales podamos estar caminando para que no suframos esas consecuencias. Dios nos ama y Dios desea que tú y yo podamos amarlo a Él y seguirlo a Él también en todas las cosas. La segunda instrucción que el Señor pone son instrucciones para salvación. Como les digo, son muchas las instrucciones, yo les estoy dando solamente algunas de ellas que puedo ver y que me impactaron mi vida. Déjame decirte qué sucedió después. Después Adán y Eva pues tuvieron hijos y se reprodujeron, y el hombre hizo lo malo delante del Señor. La maldad del hombre subió de tal manera que el Señor dijo: voy a raer la tierra, de la tierra al hombre. Pero luego dice que hubo alguien que halló gracia delante de él. Una persona que hacía lo correcto. Una persona que caminaba en la presencia de Dios. Una persona que tenía relación con el Señor y que seguía las instrucciones que Él le daba. Este hombre se llamaba Noé. Y ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso número 13, el Señor le da unas instrucciones muy específicas a Noé. Porque Él le dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. Ya lo decidí. Porque la tierra está llena de violencia a causa del hombre. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero en el verso 14 dice el Señor: prepara algo muy especial, un lugar de salvación. Él dice: hazte un arca de madera de gofer, Noé. Harás aposentos en el arca, o sea, harás cuartos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Verso número 15. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios estaba dando instrucciones a Noé de lo que tenía que hacer para que ellos pudieran ser salvos, para que pudieran salvarse del diluvio que iba a venir. Ahora, pregunto: ¿qué tal si a Noé se le ocurría hacer las cosas de una mejor manera? ¿Tú crees que pudo haber tenido
ideas en su cabeza para hacer las cosas diferentes a como se las estaba pidiendo el Señor. Definitivamente pudo haberlas tenido, pero ¿hizo lo que él quería o hizo lo que el Señor le pidió que hiciera? Tardó muchos años, pero hizo lo que el Señor le pidió que hiciera. Yo he oído acerca del barco que se hundió, el Titanic, muy conocido, que hubo algunos dicen que fue el dueño del Titanic, otros dicen que fue un ingeniero que lo construyó, otros dicen que fue un mozo que le platicó a la esposa del dueño, pero dicen, las palabras que dicen es que lo que ellos mencionaron es que ni Dios podía tumbar ese barco, ni Dios podía hundir ese barco de lo bien hecho que estaba. Y bueno, yo no sé si Dios lo hundió o no lo hundió. Yo solamente sé que dijeron eso estas personas. El problema fue que ese barco era un barco que estaba hecho con los mejores materiales de la época. Estaba hecho con la mejor tecnología que hubiera existido en ese momento. Estaba hecho por los mejores ingenieros y era conducido por el mejor capitán, tal vez, para poder guiar ese barco hacia el destino que llevaba. Pero desgraciadamente, todo era en base a pensamientos o a experiencias o aprendizajes que habían tenido personas. No era un barco que el Señor diseñó o que el Señor construyó o que el Señor le dijo a alguien que lo hiciera. Fue un barco que fue construido por personas, y como todo lo que es construido por personas puede llegar a fallar, este barco llegó a hundirse y se perdieron muchas personas en esa tragedia a causa de los errores que se cometieron. Ahora bien, yo te hago esta pregunta. Nosotros podemos ser muy cuerdas. Nosotros podemos tener mucho aprendizaje, algunos estudios universitarios, maestrías, doctorados o cualquier cosa podemos llegar a tener, pero ¿eso nos da la capacidad de tomar las decisiones correctas siempre? Déjame decirte que no. Desgraciadamente el hombre confía en sí mismo. La palabra misma lo dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que poner nuestra confianza en aquel que creó todas las cosas y que nos da las instrucciones precisas para poder avanzar y seguir al rumbo deseado. El arca de Noé enfrentó un diluvio. No tuvo goteras porque el Señor le dijo cómo tenía que hacer las cosas. El arca de Noé cargó con muchos animales, 2 de cada especie. El arca de Noé fue hecha por un hombre que siguió las instrucciones, y esa arca lo llevó al rumbo que tenía que llegar. Y pudieron bajarse esa arca. Hay algunos estudios arqueológicos que se han dado de que han encontrado esa arca allá por uno de los montes en Turquía, no recuerdo el nombre del monte, pero que fue encontrada allá por Turquía. Algunos datos, algunos desechos de esa arca. Imagínate cómo puede ser que después de tantos años todavía haya algunos pedazos de madera de lo que fue esa arca. Hay muchas historias, hay muchos escritos desde hace muchos años antes de Cristo del diluvio que existió. Y qué bueno es que podamos nosotros entender que lo que Dios hizo en ese momento trajo salvación y vida a no solamente a la familia de Noé, sino también a nosotros. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 7, dice la palabra que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que muchas veces nos encontramos queriendo convertir a bibliazos a nuestras familias, o a nuestra esposa, o a nuestros padres, o a los hijos. ¿Y qué es lo que sucede? Que no entendemos muy bien la manera en la cual Dios actúa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque muchas veces, en vez de acercarlos, se alejan.
¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo Noé, recibir el instructivo de cómo convertir al familiar querido, de cómo se convierte la persona que necesita del Señor, cómo se convierte aquel que es un amigo, cómo se convierte aquel que está fuera del camino del Señor. Y el Señor te va a hablar específicamente para que esa persona pueda conocerle a Él. Vas a enfrentar luchas y batallas, porque cuando el Señor te pide que hagas algo, siempre va a haber luchas. Aun y cuando el Señor te da las instrucciones, Noé se tardó muchos años en construir el arca. ¿Tú crees que no le faltaron materiales? ¿Tú crees que no enfrentó dificultades? Pero al final la casa se salvó. Y qué bueno es que, así como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, de la misma manera cada uno de nosotros puede decir, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Pidámosle al Señor la manera correcta sobre cómo llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Y déjame decirte algo, el Señor te va a dar el instructivo. El Señor te va a dar la manera en la cual tú lo debes de hacer para que esa persona pueda llegar a los pies del Señor. El Señor quiere traer salvación. Vamos a la tercera instrucción. Instrucciones para la victoria. ¿Cuántos de nosotros queremos enfrentar la victoria siempre en el nombre del Señor? 2, 3, bueno, unos más también. Bueno, yo quiero sacar la victoria en el nombre de Cristo, amén. Dios había enviado al pueblo de Israel hacia la tierra que fluía leche y miel. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Los había traído por el desierto, los había probado, pero ahora había cruzado el pueblo el río Jordán rumbo a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel. Y llegan a una ciudad llamada Jericó, una ciudad que estaba amurallada. El temor del pueblo de Israel había caído sobre todos los amorreos y los habitantes de esa tierra, y estaban encerrados y decían, no van a poder entrar aquí en este lugar. Las murallas de Jericó medían alrededor de 5 metros de alto y tenían también alrededor de 3 metros de profundidad, de ancho. Entonces era imposible para el pueblo de Israel poder penetrar hacia ese lugar. Y qué interesante es la manera en la cual el Señor le dice a Josué, que era el comandante en jefe del pueblo de Israel, de cómo ellos tenían que hacer las cosas para poder entrar, para poder vencer y para poder tomar esa tierra. Y ahí en el libro de Josué, en el capítulo número 6, en el verso número 3, el Señor da las instrucciones y les dice de esta manera: Josué, van a hacer esto. Y Josué ya me lo imagino bien atento. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Mira, van a rodear pues la ciudad todos los hombres de guerra. Van a ir alrededor de la ciudad una vez, y esto van a hacer durante 6 días. Ok, Señor, todos los hombres de guerra vamos a rodear Jericó una sola vez, y esto lo vamos a hacer durante 6 días. Ok, y luego el verso 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, no 8, Josué, no 5. Van a llevar 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. No se van a llevar las trompetas, no se van a llevar los tambores, se van a llevar 7 bocinas de cuernos de carnero. Dice, y al 7º día van a dar 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes van a tocar la bocina. Verso número 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, Josué, no va a ser un pitidito, vas a tocar durante un tiempo prolongado el cuerno. Dice, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo va a gritar juntamente con ese sonido, y el muro de la ciudad va a caer, y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Te imaginas ese momento? Ahora, ¿tú crees que el momento en el cual, imagínate a los sacerdotes tocando el shofar,
un sonido así poderoso y todo el ejército gritando, ¡ah! Junto con ¿qué sonido no se habrá hecho? La pregunta es, ¿los muros cayeron por el sonido del pueblo de Israel y del cuerno que tocaron estos hombres? ¿Sí o no? El muro cayó porque removieron la tierra de tantas vueltas que dieron alrededor. Entonces, Señor, lo que estás pidiendo se sale de de las leyes de la física, se sale de los principios de gravedad, se está rompiendo muchas leyes, Señor. Mejor mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer unas catapultas y vamos a aventar piedras y vamos. ¿Qué pudo haber dicho Josué? ¿Qué pudo haber pensado? ¿Qué pudo haber pensado el pueblo que estaba haciendo eso? Bueno, muchos de ellos nada más habían aprendido ya a seguir instrucciones porque no las quisieron seguir durante el desierto. Pero esta era una nueva generación que hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos tantas ideas mejores que las ideas del Señor. Nuestras ideas sí están de acuerdo a las leyes naturales, están de acuerdo a la lógica, están de acuerdo a lo que puede suceder si nosotros hacemos tal cosa. El problema es que muchas veces el Señor nos pide que hagamos cosas que no van contra lo que nosotros queremos. Señor, trae juicio sobre estas personas que me han causado tanto daño. Señor, tú los has visto, tú eres el Dios de las venganzas. Señor, los dejo en tus manos. ¿Y qué nos dice el Señor? Mira, vas a hacer esto, vas a acercarte y vas a pedirle perdón por lo que tú hiciste. A ver, Señor, a ver, no es lógico lo que tú me estás pidiendo, porque lo que tú me estás pidiendo pues va en contra de lo que ellos me hicieron. Es como aceptar que yo hice mal, que yo no estoy en lo correcto y que tengo que pedirles perdón después de lo que me hicieron a mí. Bueno, pues es lo que yo tengo que decirte a ti, es la instrucción que te tengo que dar. Señor, gracias, pero no gracias. Yo voy a hacer lo que yo sé que es mejor para hacer. Y desgraciadamente no conquistamos la tierra, desgraciadamente no alcanzamos la victoria, desgraciadamente no se caen los muros que están delante de nosotros, y esto ocasiona que el propósito de Dios se detenga y que se tenga que cumplir en alguien que sí vaya a hacer la voluntad del Señor. ¿Recuerdas cuando el Señor le dijo a Samuel en cuanto a Saúl, que no le obedecía? Le dijo: yo me he encontrado a alguien conforme a mi corazón que va a hacer lo que yo le pido. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando no hacemos lo que Él nos pide? Que Él nos mueve hacia un lado y pone a alguien para que su propósito se cumpla. Porque mira, nosotros no vamos a entorpecer el propósito de Dios. Nosotros podemos entorpecer la obra de Dios en nuestras vidas, eso sí lo podemos hacer, pero el propósito de Dios global y universal que Él tiene, ese se va a cumplir. Un día va a venir Jesús aquí a la tierra, y los que murieron en Él y los que estuvieron vivos en Él también, dice la palabra que seremos arrebatados juntamente con el Señor y le recibiremos en el aire. Se va a cumplir, así lo dice la palabra. Pensemos como pensemos o hagamos lo que hagamos, pero cuando Dios quiere darme a mí tantas cosas y quiere llevarme de victoria en victoria, yo tengo que obedecerlo, porque si no le obedezco, pues entonces no se va a cumplir lo que Él tiene preparado para mi vida. Yo tengo que ser guiado en base a la voluntad de Dios para alcanzar la victoria en todas las cosas. Y bueno, vamos con otro guerrero que ahorita hace unos momentos hablamos de él, David. Instrucciones, la cuarta cosa a la cual te quiero llevar son a las instrucciones que dio Dios para hacer o para no hacer. Porque el Señor también nos da instrucciones para hacer o para que no hagamos. Y este hombre, David, pues fue un hombre de Dios desde muy corta edad. Ahora, ¿te das cuenta de cada una de las personas que hemos hablado? De Adán y Eva,
que cometieron errores, pero Josué, David, Noé, eran personas que estaban en constante comunicación con el Señor. Adán y Eva no siguieron el instructivo como debían de seguirlo, pero lo siguió Josué, lo siguió Noé, lo siguió David, la mayoría de las veces. Y este hombre David recibía las instrucciones cuando él estaba con sus ovejitas allá en el desierto o en el lugar donde ellos estaban ahí pastando, y donde él estaba adorando al Señor ahí con su arpa, donde él estaba componiéndole poesías, donde estaba glorificando su nombre, y de repente Dios le hablaba y le decía lo que tenía que hacer. Y de repente venía un oso o venía un león y el Señor le decía: ve contra ellos, que tú vas a poder con ellos, tú vas a ganarles, tú vas a vencerlos. Y él iba y los vencía. Y un día llegó con unos quesos y ahí algo de comida para sus hermanos que estaban en la guerra. Él era un jovencito y ve a un hombre llamado Goliat amedrentando y asustando y maldiciendo al pueblo de Dios. Y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y dice la palabra que el Señor lo impulsó. Bueno, él fue impulsado por el Señor con una seguridad que había en él. ¿Por qué? Porque las instrucciones del Señor estaban grabadas en su corazón, en su vida. Y él enfrentó a ese gigante y dice la palabra que le cortó la cabeza. No se levantó más ese hombre y huyó al ejército enemigo. Y dicen las escrituras que tiempo después pasaron los años y este hombre fue coronado como rey, porque Saúl fue desechado y murió en una batalla. Y la gente lo levantó como rey. Y David le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor le dijo: ve a Hebrón. Entonces voy a Hebrón. Y fue coronado rey en Hebrón. No fue mandado a Gilgal. En Gilgal, de ahí era el pueblo de Saúl. El Señor no lo mandó allá, lo mandó a Hebrón. Y después de que fue coronado en Hebrón, siguieron las demás naciones, siguieron los demás tribus, se unieron junto con Judá para levantar a David como rey. Y lo primero que vino en contra de él fueron los filisteos. Esos filisteos que él había vencido. Y había pedido instrucciones David para saber qué es lo que tenía que hacer. Y el Señor le dijo: tienes que ir a Hebrón, ahí te van a coronar y luego van a suceder las demás tribus. Pero luego enfrenta la primera batalla. Y vienen los filisteos, se enteran que David, aquel que los había humillado, aquel que había matado a su paladín, lo habían puesto como rey, y se arman y vienen en contra de David. Y David pudo haber dicho: Señor, yo ya los vencí, voy a hacer lo mismo, voy a agarrar mi onda y vénganse todos detrás de mí. ¿Sería la manera? Las victorias que ya Dios nos ha dado, ¿las vamos a vivir de la misma forma? Dios siempre tiene una manera especial y David lo sabía. Y ahí en el libro de Samuel, en capítulo número 5, en el verso número 19, dice la palabra: entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Cómo? Pero si ya David los había vencido. Pero aquí le está preguntando al Señor: Señor, dame las instrucciones. No quiero adelantarme a hacer algo que no tenga que hacer. Y luego le hace otra pregunta: ¿y si es que voy, los entregarás en mi mano? Porque la primera es ir, pero la segunda es: ¿y nos van a ganar o qué va a pasar, Señor? Y el Señor le respondió a David y le dijo: ve. Pregunta número 1 contestada, ve. Pregunta número 2, David: porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Señor, entonces tú me estás mandando y tú me vas a dar la victoria. Vamos sobre de ellos. Y fueron y los acabaron, los vencieron. Y así sucedió con todos los que vinieron contra David, porque el Señor lo estaba guiando para cumplir su voluntad y su propósito. Mi pregunta es: ¿podemos nosotros consultar al Señor para poder tener las victorias que Él tiene preparadas para nuestras vidas? ¿O
nuestra experiencia nos marca o nos dicta lo que tenemos que hacer. Dios sabe la manera, Dios sabe la estrategia, lo que tenemos que hacer. Y muchas estrategias de Dios no nos van a parecer correctas. A Gedeón le dijo: llévate una antorcha y ponle una cazuela de barro encima, y luego toquen las trompetas, y luego quiebran las cazuelas y gritan por Dios y por Gedeón, y viene en contra del pueblo a pelear contra él, los 300 que habían quedado. Y el pueblo de los madianitas empezaron a matar entre ellos. Eran miles, se empezaron a matar entre ellos y sufrieron el despojo del pueblo de Israel. Los vencieron porque siguieron las instrucciones al pie de la letra. Y bueno, ¿qué pudiéramos decir de aquel que tiene la mejor manera de enseñarnos? Ese maestro, el rabí, el Hijo de Dios, el Verbo que fue encarnado, que se hizo carne. Vamos a la quinta instrucción, que son las instrucciones del maestro. Hay del capítulo número 5 de Juan, en el verso número 19. Juan capítulo 5, verso 19, dice la palabra: respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. No, Jesús, es que tú eras Dios y tú tenías que tener esa relación, pero ahorita ya no es necesario pasar todo el día, estar orando, estar ahí de rodillas constantemente. Ya Dios nos ha dado su palabra y ya tenemos ahí muchas instrucciones que tenemos que seguir. ¿Será? ¿Iremos hacia esas instrucciones? ¿Le pediremos al Señor revelación en su palabra para nosotros encontrar la dirección correcta? Yo creo que tenemos un ejemplo muy grande para nuestra vida en base a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. A mí me llama la atención mucho sus palabras. Él dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué podía hacer por sí mismo? ¿Poquito? Nada. Él tenía una misión, y esa misión iba en un instructivo también. El Padre lo había enviado para traer salvación y vida eterna para cada uno de nosotros, porque nos amó de tal manera el Señor. Y ese envío iba también con instrucciones que le fueron dadas desde antes al Señor y otras que le fueron dadas en el proceso. No hace nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora, ¿Jesús era pasivo y esperaba la respuesta de Dios? ¿O qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Jesús hacía lo que los hombres que alcanzaron el propósito de Dios hicieron: orar cada día, mañana, tarde y noche, para tener dirección en su vida. El libro de Lucas capítulo 6, en el verso número 12 dice la palabra: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pero si él era el Hijo de Dios, ya sabía. No, el Señor le iba mostrando cosas nuevas. El Señor estaba dando instrucciones, el Padre le estaba dando instrucciones a su Hijo Jesucristo sobre las cosas que tenía que hacer en los siguientes días. Cómo tratar los casos que estaba enfrentando, a quién sanar, a quién no sanar. En el libro de Lucas capítulo 5, en el verso 16, ahí la Biblia de las Américas dice: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Necesitaba estar recibiendo instrucciones.
necesitaba recibir esa unción, necesitaba ese poder que venía a causa de la relación estrecha con el Padre en su condición de hombre. ¿Tendremos que hacerlo también nosotros? ¿Sería solamente para nuestro Señor Jesucristo? ¿O tenemos que vivir en esa comunión constante, tú y yo? En las Escrituras vemos a muchos tipos de personas. Gente que hizo lo bueno y gente que hizo lo malo. Pero hay algunos que sabían la mejor manera de vivir. Esta era seguir las instrucciones que el Creador había dado. Estos hombres tenían una característica especial. Tenían una vida de oración y una búsqueda constante de la palabra del Señor, esperando que Dios se revelara sobre sus vidas, esperando esa palabra que fuera a tocarles, que fuera a moverles, ahí que fuera a guiarles hacia la dirección correcta. El próximo domingo les voy a hablar un poquito acerca de ese tema, de lo que es el logos y lo que es el rema. Pero vamos a concluir en este tiempo conociendo qué es lo que el Señor habló a muchos hombres que estuvieron ligados a lo que Él quiso hacer, a hacer y a manejar esas instrucciones de la manera correcta, a cumplir el llamado y el propósito de Dios. Yo puedo ver a hombres como Moisés, como Josué. Ellos en el desierto estaban constantemente en el tabernáculo, estaban allí en la presencia de Dios, esperando recibir las instrucciones. Moisés no movía el campamento si no era que Dios no le decía que se moviera. Llegaban y aún y que se tardaban mucho en hacerlo, si el Señor les decía el siguiente día o a la siguiente hora, vuélvelo a mover, lo volvían a mover. Él fue un hombre que siguió la dirección del Señor. ¿Cuándo se equivocó? Cuando empezó a hacer las cosas a su manera. Le dijo Dios: Moisés, dile a la peña que salga agua. Ay, enojado Moisés le dio un garrotazo a la peña y salió el agua, pero perdió la promesa porque no siguió el instructivo hacia el cual iba. Ganó la promesa eterna, eso sí, pero no pudo ver la tierra prometida. La vio de lejos, no pudo entrar, mejor dicho, a la tierra prometida. La vio de lejos solamente. Un hombre con una comunión constante con el Señor y que seguía sus instrucciones. David, otro hombre de oración, que tuvo una relación constante con el Señor. Lo buscó en sus batallas y en sus luchas, y aún en los errores que llegó a enfrentar. En el momento en que David se salió del instructivo de pedirle al Señor la manera como debía de hacer las cosas, ahí cayó en pecado con Betsabé y sufrió un problema muy grave con su familia, con sus hijos. Pero él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y él pudo humillarse delante del Señor y decirle: Señor, limpia mi corazón, renuévalo. Tú conoces mis pensamientos, ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame, Señor, guíame, dame el instructivo hacia el camino eterno, hacia la vida eterna. Daniel fue un hombre que constantemente estaba delante de la presencia del Señor. Un hombre que estuvo con varios reyes, delante de ellos en un lugar de honor, con reyes que se mataron unos y otros, pero a Daniel nadie lo tocaba. Él ahí estaba, porque decían algunos de ellos, Belsasar dijo: este es un hombre en quien el espíritu de los dioses está. ¿Y por qué estaba la presencia de Dios en la vida de Daniel? Porque oraba mañana, tarde y noche. ¿Cuál es el instructivo, Señor, en esta hora? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora por la tarde? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora por la noche, Señor? En una constante comunión, buscando la dirección de Dios hacia lo que él tenía que hacer. Cada uno de ellos supo conducir su vida a través de una relación estrecha con el Señor.
Él les hablaba, les daba las instrucciones y ellos le seguían y vencían en todo lo que enfrentaban. Tú y yo podemos alcanzar también ese propósito glorioso si venimos delante de la presencia del Señor y le pedimos a Él que Él trabaje en nuestras vidas y que Él haga su obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos anhelan la dirección de Dios en su vida? Cierra ahí tus ojos. Déjame decirte que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos acercarnos hacia el Señor. Dice la palabra: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Ya podemos tener la confianza en acercarnos al trono de la gracia a través de la obra redentora que tuvo nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Así que Él ya ha trazado un plan para ti, un diseño específico, un instructivo para el cual tú vas a experimentar del poder y de la gloria de Dios sobre tu vida a través de Él. Y yo quiero animarte, si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, a que puedas abrir tu corazón a Él y decirle: Señor, entra en mi vida y cámbiame, transfórmame. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacerlo todo lo que tú me pides. Quiero ser guiado en tu verdad. Y si ese es tu deseo y tu anhelo, cierra tus ojos ahí delante del Señor. Repite después de mí estas palabras: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi corazón, Entra en mi corazón, límpiame, límpiame, lávame lávame y perdona mi pecado. y perdona mi pecado. Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento. y quiero vivir mi vida Quiero vivir mi vida conforme a tu voluntad y tu propósito. conforme a tu voluntad y propósito. Pon de tu Espíritu Santo en mí. Pon de tu Espíritu Santo en mí. Yo sé que tú moriste Yo sé que tú moriste y sé que te levantaste, y sé Señor. que te levantaste, Resucitaste resucitaste para darme vida. para darme vida. Y hoy te doy Y hoy gracias te doy gracias por ser un hijo tuyo. por ser un hijo tuyo. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Permítame hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por la vida de aquellas personas, Señor, que te hayan invitado por primera vez a su vida, a su corazón, Señor. Oro para que tú manifiestes de tu poder, de tu gloria en ellos, Señor, de tu presencia, Señor. Y tú les lleves a conocerte, Señor, cada día más, Señor. A poder entender tu voluntad, Señor, en todas las cosas. A recibir ese instructivo, Señor, que sabemos que tú quieres poner en cada una de las vidas y en los corazones, Señor, de aquellos que te conocen y te reciben. Yo oro para que tú traigas, Señor, la dirección. Oro para que tú traigas sabiduría, Señor. Para que tú traigas entendimiento. Oro por la vida de mis hermanos, Señor. Tú les conoces a cada uno. Tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y por más ministerios o estudios teológicos que tengamos, oh Dios, necesitamos tanto, Señor, seguirte a ti. Necesitamos tanto hacer tu voluntad, Padre, porque conocemos solamente en parte. No hemos conocido plenamente, Señor. Tú eres aquel que puede transformarnos y que puede llevarnos, Señor, a entender y conocer el camino por el cual debemos de andar. Hoy llévanos, Señor, a cada uno de nosotros. Enséñanos, Señor, el camino y la senda, Señor, para que podamos oír, Señor, a nuestras espaldas, como le hablaste a Isaías, palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no eches a la mano derecha, ni tampoco tuerzas a la izquierda. Permítenos hacer tu voluntad día tras día, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.